Capítulo 11. Preparándose. El trayecto de vuelta del colegio les llevó por delante de la calle de Kaani, donde el entrenador George se detuvo el tiempo justo para que Sheldon bajara en la acera. 1. Sheldon había estado hablando desde el estacionamiento, un relato continuo, casi ininterrumpido, de su tarde en la biblioteca, la superioridad lógica del ajedrez sobre el baloncesto como opción para obtener créditos de educación física, y varias observaciones sobre el enfoque de Tam Nguyen a las matemáticas de la propulsión que George S.R. había dejado de seguir alrededor del tercer semáforo. Y lo bueno de todo esto, decía Sheldon, saliendo del asiento trasero con su mochila, es que el ajedrez requiere un compromiso intelectual genuino, mientras que el baloncesto es esencialmente caos aplicado con buena conversación. Sally, dijo George, cerrando ya la puerta. 1. Sheldon se quedó en la acera observando cómo el camión se alejaba con la expresión de alguien a quien le habían interrumpido una conclusión en un momento crucial. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa, reorganizando ya sus pensamientos para la siguiente audiencia disponible. En el asiento trasero, Georgie exhaló un suspiro. 20 minutos, dijo. Fueron 20 minutos seguidos. Hoy se ha hecho un amigo, dijo George desde el frente. Tengan un poco de paciencia con él. Georgie miró por la ventana. Hago amigos y a nadie le importa. No eres Sheldon. Ese es mi punto. George conducía. La tienda de artículos deportivos Dallas Sporting Goods estaba ubicada en la zona comercial a unas 6 cuadras de la escuela secundaria, una tienda estrecha con un letrero pintado a mano y un escaparate que no se había renovado desde mediados de los 80, pero que de alguna manera aún conservaba un aire intencional. Era el tipo de lugar que sobrevivía no por el flujo de clientes, sino porque todos los que necesitaban lo que vendía ya sabían que existía. Dale estaba detrás del mostrador cuando entraron, alto, delgado, de unos 70 y tantos años, con el pelo blanco muy corto y la postura erguida de un hombre que había pasado décadas en un campo de béisbol y nunca había dejado de estar de pie como si estuviera observando el terreno de juego. Llevaba entrenando béisbol en la escuela primaria de Dafour tanto tiempo como George llevaba entrenando fútbol americano en la escuela secundaria, lo que significaba que habían estado en la órbita profesional del otro durante casi 15 años. Levantó la vista cuando se abrió la puerta, vio a George y sonrió. Cooper. ¿Me traes otro? Nuevo jugador, dijo George, guiando a Mike hacia adelante. Mike Quinn. Se unió al equipo esta tarde. Necesita una puesta a punto completa. Dale examinó a Mike de arriba abajo, su estatura, su complexión, su porte relajado. Tenía buen ojo para los cuerpos, aunque su deporte fuera diferente. Estudiante transferido. Soy de Minnesota, dijo Mike. Ha sido un largo camino hasta aquí. Dale rodeó el mostrador y extendió la mano. Dale. Encantado de conocerte. Le estrechó la mano a Mike y luego miró a George. ¿Todo listo? Dijiste. Todo. Dale asintió lentamente. Muy bien. Veamos que le queda bien. George acercó un taburete frente al mostrador. Dale, con la soltura de quien conoce bien la situación, sacó 2 botellas de Lone Star de una pequeña nevera debajo de la caja registradora. George aceptó una sin discutir. Chocaron entre sí. Pequeño George, dijo el entrenador George, haciendo señas a su hijo hacia la sección de equipamiento. Lleva a Mike y enséñale cómo funciona todo. Empieza por los cascos. Georgie, que había estado en esa tienda suficientes veces como para conocer el inventario por secciones, le hizo una seña a Mike para que lo siguiera. La sección de equipamiento de fútbol ocupaba el tercio trasero de la tienda, cascos en un estante alto, hombreras ordenadas por talla, tacos en compartimentos a lo largo de la pared del fondo, y un estante con guantes y diversos equipos de protección en el centro. Estaba organizado con la lógica precisa de alguien que sabía exactamente dónde estaba todo y no necesitaba carteles para demostrarlo. Georgie lo explicó con la eficiencia de un guía turístico que ya había hecho ese recorrido antes. Bien, para alguien que recién empieza, lo habitual es empezar con lo básico. Fijar el presupuesto, ver si se ajusta a él y, si es así, mejorarlo más adelante. Sacó un casco de gama media del estante y le dio la vuelta.
Este es el que usa la mayoría de los chicos del equipo. Es robusto, cumple su función y no es caro. Mike lo miró. Luego miró el estante que estaba encima. ¿Qué hay ahí arriba? Georgie levantó la vista. Esa es la sección Premium. Ridal Speedflex, Seat F7, el equipo que usan los equipos universitarios. Buen equipo. Volvió a colocar el casco de gama media. También es caro. ¿Puedo ver el Ridal? Georgie lo miró un momento, reevaluando su situación. Luego extendió la mano y lo bajó. Mike la examinó entre sus manos. La carcasa era más ligera de lo que parecía, el acolchado interior estaba mejor diseñado y la máscara facial se ajustaba con una precisión que la versión económica ni siquiera intentaba alcanzar. Se la puso. El ajuste fue inmediato y perfecto. Esa es, dijo. Georgie lo miró fijamente. Son $300. Solo el casco. ¿Qué son esas sombreras que llevo aquí? Georgie observó a Mike mientras recorría el estante de productos premium con la expresión particular de alguien que acaba de replantearse su comprensión de una situación y aún no sabe si impresionarse o preocuparse. Se puso al día y comenzó a explicar las opciones, porque, según estaba descubriendo, resultaba bastante divertido cuando la persona a la que se las explicaba no tenía un presupuesto limitado. Lo revisaron metódicamente, las sombreras Seat Air Max, los guantes específicos para cada posición, un par de botas Adidas diseñadas para la velocidad en lugar de para ser voluminosas, pantalones con protecciones integradas, un soporte lumbar de alto rendimiento y protecciones para rodillas y muñecas diseñadas para absorber el impacto en lugar de simplemente cumplir con los requisitos técnicos de protección. Mike examinó cada pieza con detenimiento. Hizo preguntas específicas, sobre los puntos de flexión de las sombreras, sobre la configuración de los tacos en diferentes tipos de césped, sobre la diferencia de peso entre los modelos de casco. Georgie las respondió y descubrió, al igual que él, que las preguntas de Mike eran más pertinentes de lo que cabría esperar de alguien que nunca había jugado. La cosechadora, pensó Georgie. Papá debió haber dicho algo durante las pruebas. Él no preguntó. En un momento dado, Mike se detuvo ante una vitrina cerca del final del pasillo y cogió un silbato de árbitro de latón, pesado, bien hecho, de esos que se oyen a lo largo de todo el campo sin esfuerzo. Le dio una vuelta y lo colocó encima de la pila que iba creciendo, sin decir nada. Georgie miró el silbato. Miró a Mike. Decidió no preguntar tampoco sobre eso. Llevaron todo hasta el mostrador. El entrenador George dejó su cerveza y miró el montón. Luego miró a Mike. Luego miró a Dale, que ya estaba sacando un bloc de notas y un bolígrafo para empezar a contar. Dale, dijo George con cuidado, la última vez que traje al equipo, nos diste el 15%. Lo recuerdo, dijo Dale, sin levantar la vista de la tableta. Mike es uno de los nuestros. Creo que tiene 25 años. Dale dejó de escribir. Miró la pila de papeles sobre el mostrador. Miró a Mike. Miró a George con la expresión de un hombre que realiza un cálculo que implica algo más que números. 20, dijo. Y solo porque eres tú. George cogió su cerveza. Listo. Dale volvió al bloc de notas y empezó a revisar los artículos uno por uno: casco, hombreras, guantes, tacos, pantalones, faja, protectores, silbato. Anotaba cada precio con números de bloque y comprobaba cada entrada 2 veces antes de continuar. Tenía el ritmo metódico de alguien que confiaba más en el proceso que en el atajo. Mike, que ya tenía el total en la cabeza cuando Dale llegó al tercer elemento, observó al hombre mayor trabajar sin decir nada. Había algo genuino en la forma en que Dale lo hacía, sin prisas, con cuidado, con la precisión matemática de alguien que se tomaba en serio cada detalle. El silbido provocó alguna que otra mirada de sorpresa, pero nadie hizo ningún comentario. Finalmente, Dale dejó la pluma. Antes del descuento, $2.690. Ambos Coopers se quedaron un poco quietos. La cerveza de George se detuvo a medio camino de su boca. Georgie, que había estado apoyada en el mostrador, se enderezó. Dale cogió el bloc de notas, calculó mentalmente el 20% y dijo, después del descuento,
2152. George dejó su cerveza. Se giró hacia Mike y bajó la voz al tono de un hombre que quiere mostrar preocupación sin causar vergüenza. Mike, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro, dijo Mike. Eso es mucho dinero. Sé lo que es. George lo observó por un momento. La expresión de Mike era la misma que había tenido durante las pruebas de selección, serena, clara, sin hacer nada en particular. George había entrenado a suficientes jóvenes como para saber distinguir entre alguien que fingía estar seguro y alguien que realmente lo estaba. Se volvió hacia el mostrador. Dale, dijo, con el tono de quien inicia una segunda negociación que había estado planeando desde que terminó la primera. 2152 es un número complicado. Difícil de recordar. ¿Qué te parece si lo llamamos 2000 exactos? Dale dejó la pluma con la firmeza de quien ya ha oído esa jugada antes. George, sabes que ya estoy perdiendo. No estás perdiendo, estás invirtiendo. Mike estará en este equipo durante 2 años. 2 años de necesidades de equipamiento, todo volverá aquí. George se apoyó ligeramente en el mostrador. Piensa en ello como un anticipo de una relación. Dale lo miró. Miró a Mike. Miró el montón. 2100, dijo. Final. No negociable. George lo pensó durante aproximadamente un segundo. Trato hecho. Chocaron sus botellas. Mike sacó su tarjeta bancaria y la dejó sobre el mostrador. Dale realizó la transacción con el cuidado de alguien que nunca había confiado del todo en los lectores de tarjetas y quería ver personalmente la pantalla de confirmación. Cuando se imprimió el recibo, lo rasgó limpiamente y lo deslizó por la caja. Mientras cargaban las bolsas en el camión, Dale llamó desde la puerta. Tonelero. George se giró. Si alguna vez te cansas de entrenar, dijo Dale, serías un vendedor de coches estupendo. George sonrió y lo señaló. Tomamos algo la semana que viene. Dale le hizo un gesto para que se fuera y volvió a entrar. En el camión, de regreso hacia Meadowlark Lane, Georgie miró las bolsas de equipo que llenaban el asiento trasero y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dijo Mike. El silbato. Georgie lo miró. ¿Para qué es el silbato? Mike miró por la ventanilla del pasajero el atardecer plano que transcurría en Texas. Me gusta estar preparado, dijo. Georgie esperó más. No llegó nada. Volvió a mirar hacia la carretera. De acuerdo, dijo. Capítulo 12, el problema de Sheldon. Antes de volver a subir a la camioneta, Mike metió la mano en una de las bolsas de artículos deportivos y sacó 2 objetos que Dale había envuelto por separado, un par de muñequeras deportivas y un silbato de latón para entrenadores, de los buenos, de los que se llevan bien colgados. Se los ofreció a George y a Georgie. Gracias por venir conmigo, dijo. Lo agradezco. George tomó el silbato y lo giró en su mano. Miró a Mike, luego al silbato, y luego de nuevo a Mike con la expresión de un hombre que iba a fingir que no le afectaba aquello. No tenías por qué haber hecho eso, dijo. Lo sé, dijo Mike, y se subió a la camioneta. Georgie ya se estaba probando la pulsera. Le quedaba bien. La miró en su muñeca con la estudiada indiferencia de alguien a quien le gustaba más de lo que quería demostrar. De regreso, Mike le pidió a George que hiciera 2 paradas. No dio más explicaciones aparte de que necesitaba recoger algunas cosas, y George, que estaba de buen humor después de los acontecimientos de la tarde y se mostraba dispuesto a casi todo, accedió. Llegaron a una tienda de comestibles apartada de la calle principal y Mike entró solo. Regresó 10 minutos después con una bolsa que guardó para sí mismo en el asiento trasero. Georgie intentó echar un vistazo. Mike apartó la bolsa sin darle mayor importancia. Mientras tanto, en Meadowlark Lane se vivía un tipo de emoción diferente. Sheldon llegó a casa antes que ellas y encontró a Mary y Kaani en la cocina. El hecho de haber hecho una amiga, su primera amiga, según cualquier criterio razonable, era información que no podía dejar de compartir de inmediato, y la compartió con todo el contexto biográfico, la biblioteca, Carl Sagan, el problema de la propulsión de cohetes, la elegancia de la solución, la trayectoria intelectual de Tam,
en la medida en que Sheldon había podido recopilarla en 45 minutos. Mary escuchaba con la atención concentrada de una madre que recibe buenas noticias que no estaba segura de que llegarían. Había pasado las 2 primeras semanas de clase preparándose en silencio. Sheldon tenía 9 años y estaba en el instituto, lo cual era complicado en sí mismo, y el ambiente social del Instituto Medford no estaba especialmente diseñado para niños de 9 años con coeficientes intelectuales estratosféricos y opiniones muy concretas sobre todo. 1. Un amigo. Un amigo de verdad. Ella lo abrazó, lo cual él toleró, y Kaani lo abrazó después, lo cual él también toleró, y Missy salió de su habitación, evaluó la situación y dijo, con la autoridad de una niña de 9 años que había estado observando a su hermano durante toda su vida: cualquiera que quiera ser amigo de Sheldon tiene que ser, como mínimo, un poco raro. Missy, dijo Mary. Solo lo digo. Vuelve a tu habitación. Missy se marchó, aunque no sin antes dedicar una mirada que sugería que mantenía su opinión. Mary se volvió hacia Sheldon. Permaneció en silencio un instante, con ese silencio particular de alguien que decide cómo decir algo que necesita sonar más sencillo de lo que realmente es. Sheldon, dijo ella, ¿por qué no invitas a tu amiga a cenar esta noche? Sheldon frunció el ceño. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los amigos. Es un gesto amistoso. Un comportamiento social normal. Lo que Mary no dijo, porque no iba a decirlo en voz alta, fue que le encantaría sentarse a cenar con el chico que había decidido hacerse amigo de su hijo menor y observarlo. Había criado suficientes hijos como para saber que un niño genio de 9 años era un objetivo muy particular para cierto tipo de persona, y no se sentiría tranquila con respecto a Tam Nguyen hasta que le hubiera dado de comer y se hubiera formado su propia opinión. 1. Sheldon aceptó la explicación sin cuestionarla: es un gesto amistoso, un comportamiento social normal, y fue a llamar a Tam. Regresó 2 minutos después para informar que Tam había dicho que sí. María se dirigió a la cocina con la energía de una mujer que tiene un plan. Kaani la siguió. María, dijo, con un tono de voz ligeramente inferior al del ruido de la cocina. Lo que estás haciendo es muy bonito. Kaani hizo una pausa. Además, el niño se dará cuenta en cuanto se siente. No sé de qué estás hablando. Vas a interrogar a un niño de 12 años por un estofado. Voy a invitar a un niño de 12 años a comer estofado. Kaani la miró con la paciencia de una mujer que lleva 70 años viendo cómo la gente se convence a sí misma de ciertas cosas. Lo único que digo es que seas amable con él. Es el primer amigo de Sheldon. Eso importa. María seguía revolviendo. Kaani negó levemente con la cabeza y regresó a la sala de estar. La camioneta de George llegó justo cuando Mary estaba poniendo la mesa para el recuento de invitados, y él entró por la puerta principal seguido de Georgie y Mike. ¿Hoy es el cumpleaños de alguien?, preguntó George, observando la vajilla elegante y las velas que, al parecer, Mary había considerado apropiadas. Sheldon va a tener un amigo en casa, dijo Mary. George asimiló esto. Su rostro reflejó algo cálido y sencillo. Bueno, está bien. Mike entró detrás de ellos, con las bolsas de artículos deportivos al hombro y la otra en la mano. Dejó el equipo junto a la puerta y echó un vistazo a la habitación: Sheldon en el sofá con un libro, Missy con las piernas cruzadas en el suelo, Kaani en su silla, la mesa puesta como para una ocasión especial. Metió la mano en la segunda bolsa. Ya que tengo a todos reunidos, dijo. Lo había pensando en la tienda. Llevaba allí menos de 24 horas, lo cual era demasiado pronto para exagerar, así que lo había mantenido simple: cosas que le parecían correctas en lugar de cosas que se esforzaban demasiado. Para Kaani, un sombrero de paja de ala ancha, de esos que realmente bloquean el sol de Texas en lugar de solo rozarlo. Se lo puso de inmediato, lo ladeó y miró a George. ¿Y bien? Muy distinguido, dijo George. Para Mary, una bufanda azul suave, nada extravagante, de esas que dicen me he fijado en ti sin necesidad de decir nada más. Mary la sostuvo un instante y le dio las gracias con la calidez de quien aprecia más el gesto que el objeto en sí. Para mí sí, una Barbie. No una Barbie cualquiera,
había encontrado una en la tienda que venía con un caballo, y la expresión de Missy al abrirla sugería que había acertado con su preferencia. Inmediatamente corrió hacia él con la misma entrega total que había demostrado el día anterior en el porche y se aferró a su brazo. «Eres mi persona favorita», anunció. «Missy», dijo Mary. «Es cierto. Para Sheldon, un tren de juguete, no un juguete propiamente dicho, sino una maqueta a escala detallada que requería montaje, el tipo de cosa que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente, que necesitaba estar ocupada, encontraba algo que hacer». Sheldon la miró. Tomó la caja. Leyó las especificaciones en la parte posterior con la atención concentrada de alguien que evalúa un regalo por sus méritos. «La escala 1,87 es fiel al prototipo», afirmó. «Eso fue lo que dijo el dependiente de la tienda», dijo Mike. Sheldon levantó la vista. Algo en su expresión, que normalmente se mantenía dentro de un rango limitado, cambió ligeramente. «Gracias», dijo. Se sentó con la caja y no volvió a levantar la vista durante un buen rato. «De acuerdo», dijo Missy, tirando del brazo de Mike. «Ponte la ropa de fútbol». «Señorita. Queremos verlo». Miró a Kaani. «Díselo». Kaani, que estaba a punto de decir exactamente lo mismo, sonrió. «Mike, no me importaría ver cómo luce un equipo de fútbol americano de $2.000 en una persona». Mike miró a su alrededor. George ya asentía. Georgie había encontrado un asiento con la expresión de quien sabía que la resistencia era inútil y lo había aceptado. «De acuerdo», dijo Mike. Llevó la bolsa a la habitación de George y Mary, y George lo acompañó para ayudar con los broches y las hebillas. Había un orden específico para ponerse el equipo de fútbol americano que no resultaba intuitivo hasta que uno lo hacía varias veces. Las hombreras se ponían antes que la camiseta, y el casco al final. Cuando Mike volvió a salir, estaba, bueno. Era 1,80 m de pura equipación de fútbol americano en una sala de estar diseñada para humanos, lo cual ya era toda una experiencia visual. Kaani soltó una carcajada. Missy corrió inmediatamente y golpeó las hombreras a modo de prueba. «¿Te pareces a Iron Man?», dijo Missy. «Un poco», asintió Mike. «¿Puedo usar el casco?». «No cabe». De todas formas, lo probó. Le cubrió los ojos por completo. Lo llevó así durante 30 segundos antes de devolverlo. Mary miraba a Mike con una expresión que rápidamente sustituyó por una más neutral cuando George se giró para mirarla. Yo era exactamente así en el instituto», dijo George con la dignidad de quien defiende una afirmación. «Tenía la misma complexión». Mary miró a su marido, su barriga cervecera, el peso reconfortante de 15 años de vida post-atleta, y no dijo nada. Sin embargo, su expresión decía algo. George se tocó el estómago y cambió de tema. Mike volvió a su forma original, regresó a la sala y vio que la mesa se estaba llenando. Tam Nguyen había llegado mientras Mike estaba en la trastienda, tenía 12 años, era delgado, vestía una camisa abotonada que sugería que se había vestido deliberadamente para la ocasión, y en ese momento estaba sentado a la mesa del comedor con el aspecto de una persona que había aceptado una invitación a cenar y que apenas ahora estaba asimilando por completo lo que eso significaba. Sheldon se sentó a su lado y le explicó algo sobre la secuencia de montaje del tren en miniatura, lo que significaba que, técnicamente, no estaba presentando a su amigo a su familia, porque el tren en miniatura acaparaba toda su atención. El resto de los comensales miraban a Tam con diversas expresiones, desde la evaluación cuidadosamente amable de Mary hasta la franca curiosidad de Missy y la cálida bienvenida de Kaani. Nadie hablaba. Mike se sentó a la mesa. Inmediatamente, como si se hubiera abierto una válvula, la habitación cobró vida. Kaani se inclinó hacia adelante. «Tam, encantada de conocerte». Sheldon nos habló de la biblioteca, del Carl Sagan y de los cohetes. «Parece que fue una tarde estupenda». Tam la miró con la atención minuciosa de quien decide si una habitación es segura. Entonces, algo en la expresión de Kaani, abierta, sincera, la calidez de alguien que realmente decía lo que pensaba, pareció tranquilizarla. «Así fue», dijo.
Resolvió algo con lo que llevaba atascado 2 semanas. Eso suena a Sheldon, dijo Kaani. Sheldon levantó la vista brevemente. Era un problema de calibración de la presión atmosférica. Bastante sencillo en retrospectiva. No fue sencillo, dijo Tam. Sheldon lo pensó. No, asintió. No lo fue. Mary, al presenciar este intercambio, sintió que algo se aliviaba en su pecho. En silencio, transformó el interrogatorio en una cena. Se dio gracias. Se sirvió comida. Las conversaciones se entremezclaron. Kaani, que tenía un don natural para esto, condujo a los presentes a un terreno más ligero, el primer día de Mike, el examen de ingreso, la escena en el pasillo frente al despacho del director. Lo narró con la elocuencia de una narradora nata, y los comensales rieron en los momentos adecuados. George continuó desde ahí, hablando de la competición con el entusiasmo de quien ha recuperado las fuerzas. El tiempo de Mike en los 40. El press de banca. Todo el panorama. Para cuando se terminó el plato principal, la atención de la mayor parte de la mesa se había desplazado naturalmente hacia Mike, de la misma manera que las conversaciones en un grupo tienden a girar hacia la variable más reciente. Tam observaba esto con la mirada atenta y observadora de quien almacena información. Se inclinó ligeramente hacia Sheldon. Es realmente especial, dijo Tam en voz tan baja que solo lo oyeron entre ellos. Sheldon no dijo nada, lo cual, tratándose de Sheldon, comunicaba muchísimo. Había pasado un día entero de clase observando a Mike Quinn en acción. La clase de matemáticas. La cafetería. El pasillo. Cada habitación a la que entraba Mike se reorganizaba ligeramente a su alrededor sin que Mike pareciera hacer nada en particular para provocarlo. La gente simplemente, respondía él. Sheldon se vio obligado a admitir en privado que se trataba de un dato con el que no sabía qué hacer. Se me dan mejor los estudios, dijo Sheldon finalmente. Obviamente, dijo Tam. Y tengo un coeficiente intelectual más alto. También es obvio. Así que, en los aspectos que realmente importan. Sheldon, Tam lo miró con la paciencia de quien lo conocía desde hacía apenas 6 horas y ya entendía cómo iban esas conversaciones. Cada persona es buena en cosas distintas. Soy consciente de ello. Bueno. Sheldon miró a Mike, que estaba al otro lado de la mesa escuchando algo que Kaani decía y riendo en el momento justo. Las chicas piensan que es guapo, dijo Sheldon, como si presentara pruebas. Tam lo pensó detenidamente. Las chicas también piensan que eres guapo. Sheldon frunció el ceño. Eso es diferente. ¿Cómo? Sheldon abrió la boca. La cerró. Se dio cuenta de que esta era una distinción que le resultaba intuitiva, pero que se resistía a ser articulada con precisión. Es un tipo de ternura diferente, dijo finalmente. Tam pensó en cómo responder a esto. Tenía 12 años y no estaba del todo seguro de tener el vocabulario adecuado para la distinción que Sheldon intentaba hacer, que, para ser justos, era realmente sutil. Claro, dijo. Sheldon miró la caja de su tren de juguete, que había llevado hasta la mesa. Él me dio esto, dijo. Lo sé. Lo vi dártelo. 1. Es una buena escala. Sheldon pasó el pulgar por el borde de la caja. Se dio cuenta de que me interesaba la ingeniería. 1. Tam no dijo nada. Tenía la inteligencia social para reconocer cuando una persona estaba reflexionando sobre algo y necesitaba espacio para hacerlo. Sheldon dejó la caja en el suelo. Está bien, dijo finalmente, con el tono de un veredicto formal emitido tras la debida deliberación. Al otro lado de la mesa, Mike se rió de algo que dijo Kaani, una risa fuerte y sincera, y los demás comensales se rieron con él. Sheldon cogió su tenedor. Está bien, dijo de nuevo, un poco más bajo. Como si estuviera decidiendo decirlo en serio. Capítulo 13, conociendo a Tam. Mary había estado observando a Tam Nguyen durante toda la cena con la sutil concentración de una mujer que creía estar siendo sutil. No estaba siendo sutil. Había registrado cada bocado que daba, cada vez que miraba alrededor de la mesa, cada intercambio entre él y Sheldon. Estaba creando un perfil.
Tam, para su crédito, pareció percibir la observación sin poder identificar su origen, lo que hizo que se enderezara un poco y eligiera sus palabras con más cuidado de lo que lo haría un niño de 12 años en la mesa de otra persona. Cuando lo vio inclinarse y murmurarle algo a Sheldon, su expresión cambió, apenas perceptiblemente, lo suficiente para que lo notaran quienes la conocían. Metió la mano debajo de la mesa y le pellizcó el brazo a George. George, que había estado bebiendo tranquilamente su cerveza y manteniéndose al margen de todo, se sobresaltó. ¿Qué? Mary ladeó la cabeza hacia Sheldon y Tam sin mover ningún otro gesto de su rostro. George miró. Vio a dos chicos susurrando. Volvió a mirar a Mary. No recibió más información. En situaciones poco claras, recurrió a su táctica habitual, ser amable y esperar lo mejor. Tam, dijo con la voz pausada de un hombre que se ganaba la vida entrenando a adolescentes. ¿Cuánto tiempo llevas en Daford? 1. Tam levantó la vista. Tenía la mirada atenta de alguien que había aprendido a leer el ambiente rápidamente. Unos 3 años, señor. Mi familia se mudó aquí desde Houston. De Houston a Daford, dijo George. Eso sí que es un cambio de aires. Sí, señor. George asintió. Estaba a punto de preguntar algo más, algo sobre Houston, algo sobre la familia de Tam, siguiendo el hilo natural de la conversación, cuando algo afloró en su memoria. Algo de su propio pasado que conectaba con lo que Tam le acababa de contar, como cuando ciertos recuerdos se conectan con ciertas palabras, evocándolas sin previo aviso. Abrió la boca. Kaani, desde el otro extremo de la mesa, dijo, George. Solo el nombre. Claro y directo. George se detuvo. La miró. Me quedé sin cerveza, dijo Kaani, mostrando su botella vacía con la serenidad de una mujer que, de hecho, no se había quedado sin cerveza, le quedaba media botella. ¿Te importaría? George miró la botella. Miró a Kaani. Recibió el mensaje, aunque no hubiera podido explicar exactamente de qué se trataba. Claro, dijo, y se apartó de la mesa. Debajo de la mesa, fuera de la vista, Mike extendió una mano hacia Kaani y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar en voz baja. Kaani lo captó con la visión periférica y mantuvo una expresión completamente impasible. Al otro lado de la mesa, Mary estaba replanteando su estrategia con Tam. Había conseguido a Houston, 3 años, familia en Daford. Necesitaba más, y necesitaba que no pareciera lo que era. Antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, Mike habló. Tam, dijo con el tono desenfadado de quien entabla una conversación en lugar de realizar una entrevista. ¿Qué te interesa? Además de los cohetes. Tam parpadeó. El cambio de la atenta mirada de Mary a la pregunta directa y sencilla de Mike pareció restablecer algo en su interior. Se echó hacia atrás un cuarto de pulgada. Matemáticas, sobre todo, dijo. Física. He estado construyendo un telescopio, nada complicado, solo un reflector newtoniano, y quiero que sea lo suficientemente bueno como para rastrear las lunas de Júpiter. Desde tu patio trasero. La contaminación lumínica no es demasiado grave en el lado este de la ciudad. Es manejable. Eso es genial, dijo Mike, y lo decía en el sentido obvio que se da cuando alguien lo dice en serio. Tam lo observó un instante, con la mirada de alguien que reevalúa sus expectativas. Había conocido a Mike Quinn hacía aproximadamente 3 horas, en una discreta investigación paternal. Mike era, sin duda alguna, la persona más impresionante de la sala. El hecho de que le hiciera preguntas de seguimiento sobre un reflector newtoniano casero con aparente interés genuino no era algo para lo que Tam estuviera preparado. Él siguió hablando. Mike hizo las preguntas correctas, sin alardear de sus conocimientos, solo lo suficiente para demostrar que estaba al tanto. ¿De dónde provenía el espejo? ¿Con qué distancia focal trabajaba Tam? Si la montura era altacimutal o ecuatorial. La conversación fluyó con naturalidad. Los hombros de Tam se relajaron. La actitud cautelosa y ligeramente formal con la que había entrado se fue disipando poco a poco. En algún momento, Sheldon se unió a la conversación,
porque el proyecto del telescopio era algo sobre lo que tenía opiniones, lo que significaba que iba a compartirlas, independientemente del contexto social. Los tres hablaron. A su alrededor, la atención del resto de los comensales se desvió hacia otras conversaciones, como suele suceder cuando la energía de una sala se centra en algo genuino. George regresó con la cerveza, la colocó frente a Kahani, miró la mesa y asimiló en silencio el hecho de que la velada había encontrado su propio rumbo sin él. Se sentó. Se bebió su cerveza. Decidí que eso era suficiente. Mary, al ver a Tam hacer un gesto sobre algo que Sheldon había dicho, ahora animado, natural, sin rastro de la reserva, sintió cómo la tensión que había estado cargando desde que había sacado los platos buenos en silencio abandonaba sus hombros. Ella miró a Kahani. Kahani levantó ligeramente la botella de cerveza, sin expresión alguna. María apartó la mirada. Pero casi sonreía. Al otro lado de la ciudad, en la casa de los Heran, la mesa del comedor albergaba su propio drama, aunque más silencioso. Los padres de Cady, ambos, notaron algo diferente en su hija en cuanto entró por la puerta. No era ruidosa. Cady no era ruidosa. Pero había ido a su habitación a ordenar algo, había estado tarareando y, en lugar de las respuestas cautelosas y contenidas que había estado dando durante las últimas 2 semanas, había respondido a la pregunta ¿qué tal el colegio?, durante la cena. Hice un amigo, dijo. Se llama Mike. Está en 11º grado. Su madre sonrió. Su padre, el doctor Heran, continuó cortando el pollo con la estudiada calma de un hombre que asimila nueva información. Mike, dijo. Cuéntanos sobre Mike. Es un estudiante transferido de Minnesota. Es muy inteligente, hizo una prueba de nivel hoy y, bueno, fue muy amable. Me dejó sentarme con él a almorzar aunque no tenía por qué hacerlo, y de hecho me escuchó cuando le hablé de Kenia. Hizo una pausa. Me hizo preguntas de verdad. Su padre dejó el cuchillo y el tenedor con la precisión de un hombre que había pasado años en el campo y sabía ser paciente. ¿En qué curso dijiste que estaba? 11º. El doctor Heran volvió a coger el tenedor. ¿Y su familia? Papá. Solo estoy preguntando. Nos conocimos hoy. En el almuerzo. En la cafetería. Había un montón de gente, me topé con su mesa, él cogió mi bandeja y hablamos. Eso es todo. El doctor Heran miró a su esposa con la expresión de un hombre que pide refuerzos. La esposa del doctor Heran, que esa tarde había visto a su hija entrar por la puerta con un semblante más sereno que el que había tenido desde que la matricularon en el Instituto Medford, le devolvió la mirada con la expresión de una mujer que iba a necesitar que él eligiera cuidadosamente sus próximas palabras. Cady, dijo con calma, cuéntanos cómo lo conociste. Toda la historia. Cady contó la historia, la bandeja, la mesa, la conversación, la rodilla, la pregunta sobre los amigos. Mientras la contaba, su rostro reflejaba el de alguien que había encontrado algo que no sabía que buscaba y que aún no tenía muy claro qué hacer al respecto. Su padre observó su rostro y experimentó la compleja sensación que siente un padre al ver cómo el mundo de su hijo se expande en una dirección que no puede comprender del todo. Se inclinó hacia su esposa mientras Cady seguía hablando. Nunca ha tenido una amiga de su edad, dijo en voz baja. No conocemos a este chico. No sabemos nada de él. Nunca ha vuelto a casa del colegio sonriendo, dijo su esposa con el mismo tono apagado. Se quedó callado un momento. Deberíamos reunirnos con él, dijo. Estoy de acuerdo. De forma informal. No, no vamos a convertirlo en algo habitual. Por supuesto que no. Se aclaró la garganta. Cady. Ella levantó la vista. Tu madre y yo nos alegramos de que hayas tenido un buen día. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Si quieres traer a Mike a casa alguna vez, para que venga de forma informal, para enseñarle la colección de tu madre, lo que sea, no nos importaría. Cady lo miró con esa mirada tan particular que los hijos les dirigen a sus padres cuando saben que están siendo manipulados, pero no pueden demostrarlo del todo. La colección, dijo. Mencionaste que se lo contaste. Hice. Bueno. La oferta sigue en pie.
Volvió a coger el tenedor, dando a entender que el tema estaba zanjado. Cady miró su plato. Tal vez el fin de semana, dijo, más para sí misma. Su madre asintió una vez, con expresión neutral. Su padre dio un sorbo de agua con cuidado y no se permitió mostrar alivio. De vuelta en Meadowlark Lane, la familia Cooper recogía los platos y se acomodaba en la tranquila y relajada atmósfera de una cena que había transcurrido sin problemas. Mike recogió su equipo de fútbol americano que estaba junto a la puerta principal y se despidió. Sheldon y Tam ya estaban en el garaje, idea de Sheldon, Tam aparentemente dispuesta, para ver qué proyecto de cohete estaba en marcha. Pasaron junto a Mike con la energía concentrada de dos personas que tienen prisa por llegar a algún sitio. En la puerta, Sheldon se detuvo. Era algo tan inusual que Mike lo notó. ¿Quieres ver el cohete?, preguntó Sheldon. Su tono era el de alguien que extendía una invitación, manteniendo la postura de alguien a quien no le importaba demasiado la respuesta, algo que Mike estaba empezando a comprender. Así funcionaban las invitaciones de Sheldon. Esta noche no, dijo Mike. Pero, si hay algún tipo de sistema de propulsión ahí dentro, hazme un favor y sácalo afuera. Bien afuera. Sheldon lo pensó. Es una precaución razonable, dijo, con el tono de alguien que la archiva sin comprometerse necesariamente con ella. Él y Tam desaparecieron en el garaje. Mike observó cómo se cerraba la puerta. Recogió sus cosas, cruzó Meadowlark Lane en la cálida noche texana y entró en la casa de Kaani. Desde el garaje que tenía detrás, 30 segundos después, se oyó el sonido de algo que se movía a lo que él esperaba que fuera una distancia segura. Decidió no mirar atrás. Capítulo 14, Caos controlado. El ruido se produjo unos 40 minutos después de que Mike cruzara la calle y entrara en casa. No fue sutil, un crujido seco, luego el sonido característico del cristal, y 2 segundos de silencio antes de que la familia Cooper se diera cuenta de lo sucedido. Se encendieron las luces. Se abrió una puerta. Mike y Kaani salieron juntos al porche. Al otro lado de la calle, la puerta del garaje estaba abierta. Sheldon y Tam estaban de pie en la entrada, iluminados por la luz del garaje, mirando una ventana rota en la parte superior del edificio de al lado con expresiones de personas que calculan la gravedad de la situación y llegan a conclusiones diferentes. 2 hombres vestidos con trajes oscuros ya estaban allí. Mike no sabía de dónde habían salido, probablemente estaban aparcados calle abajo, o habían reaccionado más rápido de lo que la situación requería. Ambos tenían el porte inconfundible de agentes federales, no eran policías, sino agentes más organizados, con esa compostura profesional propia del respaldo institucional. George y Mary habían salido de la casa antes que Mike y Kaani. George tenía las manos ligeramente extendidas a los lados, la postura inconsciente de un hombre que intenta demostrar que coopera. Mary permanecía muy quieta, que era a menudo su forma de manifestar alarma. Kaani se puso en marcha de inmediato, cruzando el patio hacia Sheldon con el paso decidido de una mujer que había visto suficiente en la vida como para no dejarse impresionar por los trajes. Disculpe, dijo. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los agentes se interpuso en su camino, no de forma agresiva, sino deliberada. Señora, por favor, manténgase al margen un momento. El agente principal se agachó ligeramente para ponerse a la altura de los ojos de Sheldon. Tenía el tono paciente y mesurado de alguien entrenado para hacerse entender. Hijo, dijo, necesito preguntarte sobre cierta correspondencia que enviaste. En concreto, te pusiste en contacto con la Asociación de Proveedores de Mineral de Uranio en los últimos 2 meses. Sheldon tenía 9 años y, en ese preciso instante, lo aparentaba. Toda la seguridad que solía reflejar su porte se había esfumado. Miraba a la gente como quien mira algo que no sabe cómo clasificar, y sus ojos se desviaban constantemente hacia sus padres. George y Mary se miraron. Ninguno de los dos tenía respuesta para esa pregunta. Mike cruzó el césped, recogió 2 pequeños puntos de luz que se habían desprendido de Sheldon en el alboroto, inteligencia +1, desarrollo de cohetes +66, y se detuvo en el borde del grupo. Asimiló el conocimiento que le brindó la segunda dosis del mismo modo que había aprendido a asimilarlo todo, rápidamente,
en silencio, archivándolo donde correspondía. Teoría de la propulsión, dinámica de las etapas, relación combustible-empuje. Al parecer, Sheldon había llegado más lejos de lo que sugería la ventana del garaje. Sheldon, dijo Mike con la voz tranquila de alguien que no tenía ningún motivo para estar nervioso. Tranquilo. Solo responde a sus preguntas. Cuéntales exactamente lo que pasó, ni más ni menos. Ambos agentes lo miraron. El que iba al frente mantuvo la mirada fija en él por un instante, leyéndolo, decidiendo algo. Se volvió hacia Sheldon. Sheldon, que claramente necesitaba a alguien que mantuviera la calma en esa situación, pareció recuperar la compostura gracias a la serenidad de Mike. Se enderezó ligeramente. 1. No compré nada, dijo. Me puse en contacto con un distribuidor para consultar sobre los requisitos de adquisición de mineral de uranio de baja ley. El representante se negó a completar la transacción porque mi documentación estaba incompleta. Hizo una pausa. Si hubiera conseguido una fuente de combustible adecuada, el sistema de propulsión habría sido mucho más estable. La ventana habría funcionado bien. Los dos agentes se miraron por encima de la cabeza de Sheldon. Mike pudo ver que se daban cuenta de que se trataba de un problema extremadamente específico. Ya habían registrado el garaje, eso era evidente por su forma de moverse y la falta de urgencia. Fuera lo que fuese lo que buscaban, no lo encontraron. Sheldon había construido un cohete eléctrico en su garaje a los 9 años, algo realmente impresionante y a la vez muy imprudente, pero no era un delito federal. Intentar adquirir mineral de uranio era una cuestión más complicada, pero Sheldon tenía 9 años, la adquisición no se había concretado y el niño de 9 años estaba explicando su teoría de propulsión con la lúcida transparencia de alguien que aún no había desarrollado el instinto de callarse. El agente principal esperó hasta que Sheldon terminó. Luego se puso de pie, miró a George y a Mary, y les habló con el tono mesurado de un hombre que había tomado una decisión profesional. Su hijo es claramente muy inteligente, dijo. No vamos a seguir investigando. Pero quiero ser directo con usted, los materiales que intentaba conseguir están regulados por el gobierno federal por razones importantes. De ahora en adelante, le conviene estar al tanto de lo que hace. George asintió con la expresión de un hombre que recibe información sobre la que piensa actuar. Mary asintió con la cabeza, con la expresión de una mujer que ya había empezado a componer un discurso. Los agentes se marcharon. Su coche, oscuro, discreto, aparcado a 2 casas de distancia, se alejó sin incidentes. La calle quedó en silencio. Lo que siguió fue una conferencia de impresionante alcance y duración. George lo dirigió, lo cual era inusual, normalmente era él quien dejaba que Mary se encargara del seguimiento detallado, pero al parecer, los agentes federales habían activado una faceta diferente en él. Fue minucioso. Abordó temas como la seguridad, la responsabilidad, la importancia de consultar con los padres antes de contactar a cualquier persona sobre la adquisición de material radiactivo, y el principio general de que la genialidad no exime a nadie de las consecuencias de las decisiones tomadas en un garaje. María presentó a continuación su propia versión, que tenía una base teológica más sólida, pero llegaba a las mismas conclusiones. Kahani aportó 2 observaciones muy pertinentes y luego dejó que los padres se encargaran del asunto. Sheldon escuchaba con la postura de un acusado que creía estar siendo condenado por un tecnicismo, pero que había decidido que ese no era el momento de plantear ese argumento. Tam, que había estado presente en el lanzamiento del cohete y, por lo tanto, estaba presente en todo esto, se mantuvo ligeramente a un lado y no dijo nada, lo que Mike pensó que demostraba un excelente instinto. Amaneció el día siguiente con la particular indiferencia del agosto texano, caluroso, sin viento y completamente indiferente a lo sucedido la noche anterior. La clase de Mike se acomodó en su rutina. La señorita Victoria supervisaba la hora de estudio con el desagrado concentrado de alguien que consideraba que la tarea de supervisar estaba por debajo de su dignidad, pero la realizaba con total profesionalismo. Las matemáticas transcurrían sin mayores consecuencias. Sheldon, tras haber asimilado claramente los sucesos de la noche anterior y haber hecho los ajustes necesarios, se mostró más lúcido en la sesión matutina. Se había preparado.
Había anticipado los tipos de preguntas. Levantó la mano con mayor rapidez, sus respuestas fueron más precisas y, de alguna manera, logró acortar la distancia que Mike había estado aprovechando. En toda la mañana solo bajó un punto de inteligencia. Mike lo recogió, lo archivó y reconoció que el enfoque directo ya no daba resultado. Sheldon era adaptable. Había detectado el patrón y se había adaptado a él. Eso requería un tipo de interacción diferente en adelante, menos competencia y más colaboración, lo que implicaría que Sheldon sintiera que la interacción se desarrollaba según sus condiciones. 1. Algo para reflexionar. Cady Heron encontró el almuerzo en la cafetería, lo cual ya suponía una mejora con respecto al día anterior. Se había esforzado, no con la timidez de alguien que ha leído un manual sobre cómo encajar, sino con la naturalidad de alguien que ha decidido que el día anterior había ido bastante bien y que hoy podía aprovecharlo. Otra blusa, el pelo suelto. Parecía ella misma, lo cual era mejor que parecer una imitación de otra persona. Ella vio a Mike y se acercó con su bandeja. Georgie, que había llegado a la mesa 30 segundos antes y se había sentado frente a Mike, miró a Cady que se acercaba, miró a Mike e hizo una rápida evaluación de la situación. Hola, dijo Cady, dejando su bandeja junto al sitio que Georgie había reservado, sin llegar a desplazarlo del todo. Oye, dijo Mike. ¿Sobreviviste al segundo día? Apenas. Se sentó. La señora Victoria me miró esta mañana de una manera que creo que era una advertencia sobre algo. No estoy segura de qué. Esa es su cara, dijo Georgie. Se lo hace a todo el mundo. Cady lo miró. George Cooper Jr., ¿verdad? Tu padre entrena fútbol americano. Georgie parpadeó. Sí. He oído hablar de las pruebas de selección. Miró a Mike. 4 y 5 en la yarda 40. Las noticias corren rápido, dijo Mike. Escuela pequeña. Abrió su cartón de leche. Mi padre era corredor en la universidad. Le gustaría saber tus tiempos parciales. ¿Tu padre es entrenador de fútbol americano?, preguntó Georgie. Investigación de campo, dijo Cady. Zoología. Vivimos en Kenia hasta este año. Georgie asimiló esto. ¿Por qué has venido aquí? Mis padres querían que tuviera una experiencia escolar normal antes de ir a la universidad. ¿Y cómo va eso? Cady observó la cafetería que los rodeaba, el ruido, la geometría, la jerarquía de las mesas que aún estaba aprendiendo a interpretar. Es un proceso, dijo. Georgie asintió. Según su experiencia, esa era una descripción bastante acertada del Instituto Medford. Comieron. La conversación fluyó con naturalidad. Kenia, fútbol, el incidente del cohete de Sheldon, que al parecer ya se había difundido por la red de información del colegio durante la segunda hora, el misterio general de las quejas de la SRA Victoria. En algún momento de la comida, Cady miró a Mike con la expresión de alguien que había estado guardando algo y decidió decirlo. Mis padres quieren conocerte, dijo. Me dijeron que te invitara este fin de semana. Algo informal, sin presiones. Hizo una pausa. Mi madre tiene la colección de objetos de la que te hablé. Mike la miró. Las piezas Masai. Y Kikuyu. Y algunas artesanías de Avalorios Luo. Ella observaba su rostro en busca de una reacción. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo, dijo Mike. Hablaba en serio cuando dije que estaba interesado. Cady asintió. Parecía satisfecha. Volvió a su almuerzo. Georgie observó este intercambio y luego volvió a su comida con la expresión de alguien que finge cortésmente no haber estado escuchando todo. 1. Después de clase, Mike vio a Georgie dirigiéndose hacia el edificio de deportes y se unió a él. Las reglas del fútbol americano, dijo Mike. Revisé la biblioteca, pero no encontré un buen desglose de las responsabilidades específicas de cada posición. Todo al revés. Georgie lo miró. ¿Quieres que te explique todo el reglamento? Los aspectos clave para un corredor. Esquemas de bloqueo. Rutas de juego. Cuándo lanzarse al suelo y cuándo no. Georgie guardó silencio por un momento,
haciendo lo que parecía ser un cálculo rápido para determinar si valía la pena dedicarle tiempo. Su padre llevaba años intentando, con escaso éxito, que Georgie se interesara por la estrategia del fútbol. Georgie entendía bien el juego, simplemente nadie le había pedido que lo explicara como si la explicación fuera importante. De acuerdo, dijo. Pero tú invitas a las Coca-Colas. Encontraron un sitio en las gradas sobre el campo de entrenamiento, y Georgie les explicó todo: formaciones, asignación de espacios, la geometría de una jugada de carrera desde el saque hasta el silbato, la diferencia entre un corredor potente y uno veloz, y cuál de los dos sería Mike, sin duda. Resultó que tenía el instinto de su padre para la explicación espacial, cuando se le daba la oportunidad de usarlo. Mike escuchó y lo guardó todo. Su memoria, tras las mejoras de inteligencia, ya no perdía información. Cada detalle que Georgie le daba iba a parar a algún lugar donde pudiera recuperarlo. En menos de una hora, ya tenía un mapa funcional del juego. Bajaron de las gradas y caminaron hacia el campo de entrenamiento, con las bolsas de equipo al hombro, bajo el denso calor de agosto que parecía no haberse percatado de que ya casi anochecía. En la puerta del campo, 3 chicas esperaban. No esperando al campo, sino esperándolos a ellos, específicamente. O a uno de ellos, específicamente. Regina George permanecía en el centro con la serenidad de quien, por razones que no iba a explicar, había decidido que ese era el momento oportuno. Gretchen la flanqueaba a su derecha con una expresión de apoyo. Karen se situaba a su izquierda, con la expresión característica de quien iba a ser amable sin importar el resultado. Mike, dijo Regina. Tenía una forma de pronunciar los nombres que hacía que pareciera que te había hecho un favor al aprendértelo. Enhorabuena por entrar en el equipo. ¡Qué rápido! Su sonrisa era de esas que se habían utilizado con tanta frecuencia que se habían vuelto técnicamente perfectas, la calidez justa, el ángulo correcto, todo calibrado. Gracias, dijo Mike. 2. Miró a Karen, quien le devolvió un leve saludo que se situaba en algún punto intermedio entre su lealtad a Regina y sus propios instintos. Él asintió de vuelta. Luego cruzó la puerta y salió al campo. Georgie se puso a su lado, mirando una vez por encima del hombro. Era Regina George, dijo con la voz de quien afirmaba un hecho que no podía creer que fuera necesario mencionar. Vino para felicitarte. Sí, dijo Mike. Ella no hace eso. Georgie aún estaba asimilando la información. Ella no va a buscar a la gente. La gente va a buscarla a ella. Eso es algo muy común en esta escuela. Lo tendré en cuenta. Ni siquiera eres un poco. Georgie hizo un gesto que significaba impresionada, sorprendida, afectada de alguna manera visible. Mike dejó su bolsa de equipo en el banco y comenzó a sacar su casco. He tenido 2 días muy largos, dijo. Georgie lo miró un momento más. Luego encontró su propio sitio en el banquillo y empezó a atarse los cordones de las botas. Tu vida es tan rara, dijo, más que nada para sí mismo. En el otro extremo del campo, el entrenador George hizo sonar su silbato. Comenzó el entrenamiento. Capítulo 15, Entrenamiento. La sonrisa de Regina no se desvaneció de golpe, sino que se disolvió poco a poco, como el hielo cuando uno finge no darse cuenta de que se está derritiendo. Se quedó de pie junto a la puerta del campo y observó a Mike cruzarla sin mirar atrás, y algo en su interior se quedó completamente inmóvil. No estaba acostumbrada a eso. No a que la ignoraran, técnicamente, ya la habían ignorado antes. Lo que la irritaba era la naturalidad con la que lo hacían. Él no la había despreciado. No la había mirado y decidido no interactuar. Simplemente, había seguido adelante, como si su presencia allí fuera un detalle insignificante. Eso fue peor. Karen, que tenía un excelente instinto para saber cuándo el ambiente alrededor de Regina estaba a punto de cambiar, intervino con naturalidad. Acaba de entrar en el equipo hace 2 días, dijo con voz ligera. Probablemente esté muy concentrado. Ya sabes cómo se ponen los chicos cuando intentan demostrar algo. Regina la miró. Era una mirada particular, no precisamente sospechosa, sino más bien perspicaz.
Se había fijado en el pequeño saludo que Karen le había hecho a Mike. Se había fijado en que Mike le había devuelto el asentimiento. Lo dejó pasar sin comentarios. Pero entre aceptar que su encanto no había surtido efecto y decidir que Mike simplemente no había entendido lo que se le ofrecía, la segunda opción era considerablemente más fácil de aceptar. De acuerdo, dijo Regina con el tono magnánimo de quien concede un indulto innecesario. Es nuevo. Le daré el beneficio de la duda. Se apartó un mechón de pelo de la cara y se giró hacia la formación de animadoras. Una vez. Gretchen se puso a su lado de inmediato, ofreciendo un asentimiento entusiasta que no requería ningún contenido real. En el lado más cercano del campo de entrenamiento, Sam, con la camiseta número 21, el jugador más corpulento del equipo, había observado todo el intercambio desde la línea de calentamiento con una expresión que no se molestaba en ocultar. Ya tenía motivos para sentir aversión por Mike Quinn. El número 20 en la camiseta, que estaba en el casillero del recién llegado después de solo 2 días, era uno de ellos. La reacción del entrenador George en las pruebas de selección era otro. El hecho de que Mike estuviera claramente del lado de George Jr., y que la historia de Sam con Georgie fuera un problema aparte, sumaba 3 razones más. Ahora había visto a Regina George acercarse al tipo, y eso eran 4. Cruzó el campo hacia Eran, que corría rutas solo en la línea de 20 yardas con la eficiencia y concentración de alguien que usa el tiempo de calentamiento como otros usan las horas de oficina. Oye, Sam se puso a su lado, bajando la voz al tono de quien comparte información útil. ¿Ves eso? Regina acaba de acercarse al chico nuevo. Justo ahí, en la puerta. Dejó que la frase resonara un segundo. Pensé que querrías saberlo. Eran atrapó el balón en el siguiente lanzamiento, lo guardó y se giró para mirar a Sam con una expresión paciente, pero no especialmente afectuosa. Regina y yo no estamos juntos, dijo. No somos nada. Nunca lo hemos sido. Lo sé, solo pensé. Y Mike tuvo un mejor desempeño en las pruebas que cualquier otro que hayamos visto pasar por aquí en 3 años. Eran se colocó el balón bajo el brazo. El entrenador lo necesita. El equipo lo necesita. Así que, sea lo que sea que estén practicando ahora, practíquenlo en otro lugar. Miró directamente a Sam. Estamos despejados. Sam mantuvo la mirada fija un instante más de lo que le resultaba cómodo, y luego asintió. Sí. Despejado. Regresó caminando a través del campo. Eran lo vio marcharse, le dio una vuelta al balón y negó levemente con la cabeza. Sam era útil, fuerte, físico, difícil de mover cuando no quería que lo movieran. También era el tipo de jugador que complicaba las cosas innecesariamente en cuanto algo fuera del campo se le metía en la cabeza. El fútbol era un deporte de equipo. No era una filosofía, simplemente así funcionaba el juego. 11 personas moviéndose juntas, o 11 personas fracasando por separado. Eran había visto ambas versiones. Prefería la primera. Se preparó para otra ruta. Al otro lado del campo, el entrenador George se dirigía hacia Mike y Georgie con el silbato, un regalo de Mike, brillando bajo el sol de la tarde. Se lo había puesto esa mañana y no se lo había quitado. No había dicho nada al respecto, lo cual era una especie de reconocimiento. Le indicó a Georgie que volviera a su zona de calentamiento y se detuvo frente a Mike. Georgie dice que ayer te explicó el plan de juego. Las secciones de corredores, sí, dijo Mike. Cuéntame qué sabes sobre el puesto. Mike repasó todo, los 2 tipos, potencia versus velocidad, la asignación de espacios, la diferencia en cómo cada uno interpretaba la línea antes del saque. Lo explicó de forma clara y precisa, tal como Georgie lo había explicado, sin añadir nada de lo que no estuviera seguro. El entrenador George escuchaba con la atención particular de un entrenador que no solo evalúa lo que un jugador sabe, sino también cómo retiene ese conocimiento, si lo ha memorizado o lo ha comprendido. Bien, dijo cuando Mike terminó. ¿Y la seguridad? El lado defensivo. Mike lo explicó todo, la formación profunda, la última línea de defensa, cómo leer la mirada del quarterback y la diferencia entre un safety libre y un strong safety en la cobertura de zona. George asintió lentamente.
Algo en su expresión denotaba que estaba confirmando algo que ya había decidido a medias. Me tendió una camiseta doblada. Azul, con números dorados. 20. Póntelo para entrenar, dijo. Mike lo tomó. Lo desdobló. Miró el número. En una plantilla de la NFL o universitaria, los números no eran arbitrarios. Del 20 al 49 correspondían a corredores y defensas, posiciones que requerían la combinación de velocidad e instinto que, según las pruebas de selección, Mike poseía. El entrenador George ya había decidido dónde encajaba Mike incluso antes de que sonara el silbato. Se puso la camiseta por encima de las protecciones. George hizo sonar el silbato desde el centro del campo, el nuevo, el bueno, y el equipo se reunió. Mike observó al grupo mientras se reunían. Unos 100, más o menos. Quizás un tercio llevaba camisetas numeradas. El resto vestía ropa de entrenamiento sencilla, sin números, sin posiciones asignadas, la designación informal de los estudiantes que necesitaban el crédito de educación física y habían elegido el fútbol americano como la opción más fácil. Harían los ejercicios. Se hidratarían. Estarían en algún lugar del campo durante los partidos de práctica. No verían ni una sola jugada en un partido oficial. Todos los equipos de secundaria los tenían. No era ningún secreto. En medio de la multitud, Sam encontró a Mike, lo identificó por el número que llevaba en el pecho, y su expresión hizo algo que Mike captó a 9 metros de distancia sin que él se diera cuenta. El tipo llevaba en la plantilla, calculó Mike, al menos 2 años. Había sido el más corpulento del grupo hasta hoy. Llevaba el mismo número el tiempo suficiente como para haber dejado de pensar en él. Y este chico había entrado hacía 2 días y ya tenía el suyo. Mike entendió las matemáticas. Lo clasificó como, mira este. La primera hora fue de acondicionamiento. Sin balón, sin formaciones, solo la base física que el entrenador George aplicaba a todos los equipos, sin importar cómo se desarrollara la temporada. Intervalos de velocidad, escaleras de agilidad, ejercicios de resistencia. Los que llevaban camisetas numeradas se esforzaban al máximo. Los que creaban ambiente encontraban su propio ritmo. La estadística de físico de Mike se había mantenido por encima de 100 desde la integración de Demon Body, lo que lo situaba cómodamente por encima del nivel básico para un hombre adulto en forma de su edad. La hora fue exigente, realmente exigente, no del tipo que te halaga, pero era la intensidad justa. Del tipo que te deja con la respiración agitada y la mente empapada y sus piernas tenían el peso particular de los músculos que habían tenido que cumplir su función correctamente. 1. Se quitó el casco, se secó la cara con el dorso de la muñeca y dio un largo trago a su botella de agua. No se lo esperaba. El golpe vino de la izquierda, un hombro, fuerte y deliberado, que lo alcanzó en pleno movimiento mientras caminaba hacia el banquillo. No fue una colisión, ni un accidente. El ángulo era demasiado preciso para ser un accidente. Mike tropezó, recuperó el equilibrio antes de caer y se dio la vuelta. Camiseta número 21. Sam permanecía allí de pie con la expresión relajada de alguien que, técnicamente, no había hecho nada, y miraba a Mike con el leve interés de una persona que espera ver cómo se desarrolla la situación. Fíjate por dónde vas, novato, dijo con tono de consejo. El campo se llena de gente durante el entrenamiento. Es fácil perder el equilibrio. Bajó la mirada hacia el número 20 de Mike y luego volvió a subirla. Sobre todo si todavía no estás acostumbrado a estar aquí. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y regresó entre la multitud que se dispersaba antes de que la mirada de algún entrenador pudiera posarse en alguno de ellos. Mike se quedó inmóvil donde estaba por un momento. Observó el número en la espalda de Sam hasta que desapareció entre el grupo. Luego cogió su botella de agua, se dirigió al banco y se sentó. No estaba enfadado. El enfado es una respuesta a algo inesperado, y esto había sido tan inesperado como la lluvia en un pronóstico. Sam tenía un problema con él. Sam le había comunicado el problema con la mayor claridad posible. Ahora Mike sabía con qué contaba. Tomó otro sorbo de agua, miró hacia el campo y esperó a que comenzara el siguiente ejercicio. La primera semana, pensó.
Hay tiempo de sobra.